Hola amigos, nuevamente este espacio para mostrar otra herramienta que ha sido bastante útil en las clases eh, virtuales y presenciales es la herramienta Socrative. Con Socrative yo puedo preparar y revisar el avance de los estudiantes con preguntas de diferente tipo. Es una herramienta bien llamativa porque puedo trabajar de manera asincrónica o sincrónica, como me vaya mejor, y hay evidencias de su funcionamiento a nivel de educación superior en la literatura. Bueno, yo me logueo como profesor. Por supuesto, si no tengo cuenta, procedo a crearla. Yo no voy a hacer ese ejercicio en el video, por crear cuenta lo puede hacer. Yo voy a ingresar con mi cuenta personal, pero pues ustedes lo pueden crear desde la institucional, no hay ningún problema. Me estoy logueando en el rol de maestro, de profesor, porque voy a crear la prueba para mis estudiantes. Entonces, lo primero es crear el examen, es lo primero. Cuando él me pregunta el nombre de la cuenta, yo usé esta Classcraft USA porque es del proyecto de investigación que venimos trabajando con los demás colegas. Yo puedo aquí formular la prueba, añadir una prueba. Puedo darle el nombre que quiera a la misma, prueba de matemáticas, por ejemplo, y yo puedo generar preguntas con respuesta corta, preguntas de verdadero, falso, y preguntas de respuesta múltiple. Para el experimento voy a hacer una sola pregunta, yo la tengo preparada por acá. De por sí una pregunta un poco extensa, un poco densa, del tema de cálculo diferencial. Ya les contaré por qué insisto en la densidad de la misma. Va a ser llamativo para el ejercicio que vamos a mirar ahora más adelante. Una pregunta sobre el tema de utilidad marginal. Esto es un tema de cálculo diferencial. Estoy colocando las opciones de respuesta. Yo tengo pues aquí marcada cuál es la opción correcta después del análisis. Pero si se dan cuenta, pues la idea no es formular preguntas donde su respuesta, si no seamos expertos en el tema, pues sea 5, 8, 12 menos 2, sino que realmente el estudiante tenga que hacer la lectura y un análisis importante. Yo elijo la respuesta correcta, le doy una explicación, la razón de esta respuesta es, y la doy, ¿no? Le hago los comentarios que considere. Yo tendría así como generar muchas más preguntas. Yo para esta prueba me quedo así, suficiente para mí. Recuerden el nombre, prueba matemáticas. Entonces, aquí se maneja un concepto que se llaman las clases. Como les decía, pues en la versión gratuita solo tenemos una clase. Entonces yo simultáneamente solo puedo hacer una, pero nos funciona bastante bien. Entonces, ¿yo qué hago? Vuelvo a inicio, digo prueba, voy a lanzar una prueba. ¿Qué prueba quiero lanzar? La prueba de matemáticas. En mi clase, Claf-Crasusta, que es la única que tengo. Le doy siguiente, puedo controlar si quiero feedback instantáneo, que lo que significa es que el estudiante va respondiendo y va viendo la respuesta de una vez, o la controlo yo. A mí me gusta bastante esta para algunos ejercicios donde quiero entrar en diálogo con ellos, que les pido el nombre, que las respuestas vayan en orden aleatorio, si quiero mostrar el feedback sí o que no lo muestre, la puntuación sí o que no la muestre, y empiezo. Entonces, ¿cuál es la ventaja del ejercicio? Yo ya lanzo la prueba. Ya lo que hago ahora es compartirle a mis estudiantes en clase el nombre de mi clase. Entonces les digo, queridos estudiantes, ingresen a Socrative. El estudiante no entra por docente, entra como Socrative estudiante. Se loguea por esta vía y ellos entonces les va a preguntar cuál es el nombre de la clase del profesor Carlos, la clase del profesor José. En este caso, pues la mía se llama Class Craft Usta. La tengo así abierta. Class Craft Usta. Vamos a ver si me quedó bien. Si se las dicté bien, él los deja entrar. Entonces va a entrar el estudiante. Ahí ya está por defecto nuestro amigo Pedro Pérez. Y el estudiante entra. Ve la pregunta según yo la haya configurado, voy a elegir cualquiera, elijo esta y le digo envía la respuesta a mi profesor. Ahí me da la respuesta, como yo le solicité que diera la puntuación, pero no me está dando el feedback, no estoy viendo la respuesta como estudiante. Ha completado ya la tarea
¿Qué ventaja te da esta herramienta? Que tú puedes dejar la prueba abierta el tiempo que quieras y no la tienes que hacer en vivo como Kahoot. Podemos dejarla ahí 15 minutos, 20 minutos, cada uno va entrando a su ritmo y la va realizando. Cuando ya termine de hacer el ejercicio, puedo terminar la prueba, ¿sí? Y presentarle los informes a mis estudiantes. Puedo decirle a mis estudiantes ya en vivo, venga, el balance o los resultados fueron los siguientes. Puedo generar los informes, examinarlos. Aquí tengo informes de muchas pruebas previas. Y ahí puedo estarle presentando a mis estudiantes. Cuando yo me logueo, de pronto no se los mostré ahora, cuando me loguee como estudiante, ellos me van apareciendo acá. Es una herramienta, insisto, fácil de manejar y me permite hacer o tener, digamos, resultados interesantes con los chicos e ir viendo las respuestas. Aquí me mostraron que hay uno de los estudiantes que respondieron. La medida que van contestando, pues este balance va creciendo. Aquí me mostró que Pedro Pérez, pues el estudiante, todavía no me le da el nombre porque no he visto el informe, cometió el error 100%. Si ingreso con un nuevo estudiante, claro, la idea general es que ellos se puedan loguear con una cuenta institucional y que solo puedan presentar la prueba una sola vez y demás. Pero para el experimento que nos puede servir en aula es suficiente. Pongamos aquí a Marta González. Marta González viene y contesta y me envía la respuesta y yo sigo recibiendo respuestas. Y si se dan cuenta, él va actualizando en tiempo real los resultados. Muchas gracias, compañeros, por su atención.